Seguimos adelante con Más Arriba Gente y con un tema que les presentábamos antes de ir a la pausa. Los colectivos de psiquiatras están denunciando algunas situaciones que se dan en salud pública, desmantelamiento de servicios, saturación de los equipos y faltas de alternativas a la hospitalización en la atención de salud pública. Son algunas de las cuestiones que están advirtiendo estos colectivos. Para profundizar sobre este tema recibimos a Rafael Civils, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, y a Mónica Silva, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría Infantil. A los dos bienvenidos. Bien. Bueno, ¿cuáles son las principales dificultades que se están dando en salud pública y concretamente en qué departamentos es más complicada esta situación? Bien, las dificultades se presentan básicamente en todo el país y en todo el país tienen distintas características. La Asociación de Psiquiatras del Interior probablemente tiene un poco más claro cuáles son los departamentos más afectados. Nosotros nos centramos fundamentalmente en el área de Montevideo y el área metropolitana. Lo que sucede básicamente es que cada vez hay menos psiquiatras, cada vez se van desmantelando más los equipos. La psiquiatría es una especialidad que necesita de equipos de trabajo que no solo incluyen al psiquiatra, sino al asistente social, al psicólogo, a la enfermería, dependiendo del tipo de paciente. Y bueno, se jubilan algunos colegas, sobre todo psiquiatras, ¿no? Se van a trabajar al mutualismo porque las condiciones de trabajo son un poco más tranquilas o, se ganan un poco más y no se reponen esos cargos desde el punto de vista administrativo. La dirección no sustituye esos cargos, con lo que un psiquiatra que veía 500 pacientes por mes pasa a ver 1000, después pasa a ver 1500 porque otro se jubila y así sucesivamente. Por otra parte, la administración, la agenda de los pacientes ya no queda tanto en manos de los equipos y de los psiquiatras como de las estructuras administrativas, cosa que es bastante complicada, quizás más difícil de entender, pero hace que los psiquiatras no puedan seleccionar y organizar más o menos su consulta, sino que los pacientes son vistos más con fines como estadísticos o de llenar planillas. Hay una cierta desorganización del sistema, cada vez más, y lo hemos venido notando en los últimos 2 o 3 años. El sistema mejoró hace unos 8 o 9 años y bueno, se mantuvo durante un tiempo con unas cosas bastante positivas en términos de salud mental, pero después ha venido declinando y hemos recibido muchos equipos con quejas. Básicamente esas quejas: desmantelamiento de equipos, dificultades para la integración y desorden en cuanto a la parte de organización de las consultas. ¿Cuál es la causa que ustedes advierten que provoca estos cambios? Bueno, yo pienso que las causas son multifactoriales. Hay una que tiene que ver con la sobrecarga. Actualmente a la medicina y a la psiquiatría en particular se le empieza a pedir que resuelva un montón de problemas que no son específicamente de la psiquiatría. Recién lo comentábamos antes de que empezáramos a hablar aquí. Problemas sociales, problemas de violencia, problemas que tienen que ver con la integración familiar. Son problemas que son multifactoriales y que dependen de muchas disciplinas, pero recaen sobre el sistema de salud, particularmente sobre la psiquiatría, que es una especialidad que queda ahí a medio camino entre la medicina más científica, digamos, y las ciencias humanísticas. Entonces, por un lado lo social, por otro lado la gente pide cada vez más, distintas prestaciones a nivel de psiquiatría, cosa que está bien, pero bueno, el sistema no es capaz de darlas. Doctora, ¿cómo está viendo usted esta situación, esta sobrecarga con otras actividades y otras tareas? Lo que pasa es que en el caso de la infancia y la adolescencia, específicamente, la dimensión social y del entorno cobra una importancia enorme. El niño, todos vivimos en sociedad y necesitamos, porque somos seres que necesitamos gregarios de algún modo del grupo, pero el niño necesita del entorno familiar, necesita del entorno escolar. No se puede abstraer de eso, digamos. Es imprescindible. Y por lo tanto, el peso que cobra la situación social, la violencia, la escuela, ¿no? el entorno de desarrollo, todo eso es mucho mayor. Entonces, ineludiblemente en la psiquiatría pediátrica hay que pensar en el niño, en la familia, son como capas, ¿verdad? Digo, la escuela, el entorno del barrio,
ineludiblemente los equipos, la interdisciplina y la interinstitucionalidad son la única forma de llegar. No hay forma de poder trabajar solo encerrado en un consultorio. ¿Y eso está fallando hoy? Tremendamente, porque lo mismo que pasa en psiquiatría de adultos pasa en psiquiatría pediátrica y más. Porque en psiquiatría pediátrica no existe, hablamos de la educación, ¿no?, que está tan en juicio. No existe educación sin salud mental. Yo no puedo ingresar a un niño adentro de una escuela si el niño no está bien de todos los puntos de vista de su desarrollo. El emocional, porque se va a portar mal, o va a estar triste y aislado y no va a atender, o se va a escapar, o tiene una dificultad específica, o no alcanzó el desarrollo cognitivo esperado. Todo eso hay que hacerlo antes. Porque si yo lo hago cuando ya entro en la escuela, llegué tarde. Llegué tarde porque, en definitiva, va a empezar el fracaso, va a rechazar la escuela, se va a ir a la calle. Son procesos que los conocemos. Entonces, ineludiblemente necesitamos de los equipos, muchos equipos en el territorio, metidos en el intersticio del barrio, para llegar a los que no llegan a las policlínicas. Eso es realmente clave para nosotros, ¿no? O sea, tener como redes de captación, pero ahí estamos hablando como de un desarrollo del sistema, quizá demasiado desarrollado, valga la redundancia, cuando estamos hablando de dificultades de este tipo, ¿no? Que ya cuando se ingresa al sistema de salud hay dificultades para la operatividad de los equipos. Un buen equipo de salud mental inserto en territorio tiene que atender lo que es el primer nivel de atención. Por lo tanto, la prevención y la promoción de salud son claves. Eso es en el campo. Claro, es en el campo. Y eso es... Yo no tengo que esperar a que llegue, mucho menos en infancia. Lo mismo que pasa en pediatría. Yo no tengo que esperar a que el niño tenga una anemia para decir que le tengo que dar hierro y evaluar a todos los niños antes del año, porque esa anemia va a marcar su desarrollo intelectual. No tengo que esperar a que llegue con anemia. Ahora, en las diferentes entrevistas que nosotros hemos realizado y debemos recalcar que arriba gente ha dedicado un espacio importante de muchos programas al tema salud mental. De alguna manera todo parecía que con la reforma de la salud mental tendía a solucionarse, es decir, que a partir de este momento habíamos llegado a un punto tan crítico en el tema salud mental que todo lo que íbamos a comenzar a escuchar era positivo. No es eso lo que estamos recibiendo de ustedes en este momento. ¿Qué pasó con la reforma de la salud mental o qué está pasando, mejor dicho? En este momento, la reforma de la salud mental está progresivamente estructurándose en el Ministerio de Salud Pública junto con un montón de organizaciones, entre las cuales estamos todas las instituciones de psiquiatras, pero también de otras disciplinas. Pero se está diseñando un plan. Ese plan se va a poner en marcha en la medida que las estructuras estén preparadas para hacerlo. Sin embargo, lo que está sucediendo en ACE es que las medidas que se están tomando o las dificultades que está teniendo ACE, paradojalmente van en contra de todo lo que se está planteando en ese plan. Increíblemente, lo que decía Mónica, los equipos se están debilitando, desaparecen la posibilidad de interactuar con los pacientes en los niveles primarios, toda la parte de atención primaria se ve debilitada y, lo que podríamos pensar como una ley que va... la ley se apunta a los derechos humanos. En este momento realmente los derechos humanos de esas personas que están siendo atendidas en ACE muchas veces se ven afectadas por las dificultades instrumentales. ¿Y hay diferencias entre el sector privado y el público? ¿O igualmente también en el sector privado es, no sé si decirle la cenicienta, pero de alguna manera uno siente que el tema de la salud mental, no sé, por lo menos cuando uno va a pedir hora para un psiquiatra, no tiene la misma rapidez o el mismo tratamiento que otro tipo de afecciones que uno pueda tener? La salud mental es el hermano pobre de la salud, estoy convencida. Siempre nos cuesta a nivel social aceptar también la locura y hay un montón de cosas atrás. Sí, pero además, por lo menos en psiquiatría pediátrica, tenemos un tema que es que, a ver, si yo trabajo como pediatra, tal vez tengo un control una vez al año y el niño no vuelve. O el niño viene porque tiene una enfermedad intercurrente aguda y después no vuelve más porque se cura. Los tratamientos y los abordajes en salud mental son mucho más largos.
llevan más tiempo, requieren tiempo. No requieren tanta infraestructura logística de tomógrafos y un montón de cosas. Requieren personal humano y tiempo. Entonces, los pacientes se van como superponiendo. Claro. Porque yo lo tengo que ver, tengo que seguir, y eso genera un nivel de demanda mucho mayor. Entonces hay que entender que las agendas, lo que decía, ¿no?, tienen que manejarse de otra manera. Respecto a lo que tú decías, entre el sector privado y el público hay diferencias bastante claras, hay diferencias bastante marcadas. No es que el sector privado sea mucho mejor, simplemente tiene otras dificultades que tienen que ver con los tiempos de atención, en fin, con las estructuras de atención. Tiene dificultades, pero en este momento no es lo que se está deteriorando más. Lo que está, o sea, no se está deteriorando, de hecho, se mantiene más o menos igual y habría que mejorarlo mucho. Ese es otro problema. Pero el sector público, en los últimos 2 o 3 años, hemos venido asistiendo a un deterioro cada vez mayor, que es lo que nos llevó en este momento a juntarnos las sociedades y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? En realidad venimos hace estos 2 o 3 años, hemos hecho denuncias, hemos ido a hablar con los propios gremios que nos representan, ¿Han tenido diálogo con ACE? Hemos ido a ACE, hemos mandado cartas, las personas, los equipos afectados han ido a ACE. Esto no parece como un rayo en cielo sereno. Hace 3 años que hemos venido trabajando en el tema. Doctor, le tengo una mala noticia. El nuevo presupuesto va a estar vigente a partir del 1 de enero del 2021. Sí. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Hay alternativas. Tenemos una mala noticia, no es solo para nosotros. Mientras tanto, yo creo que se pueden hacer unas cuantas cosas. ¿Sí? ¿De gestión? De gestión. No solamente con dinero y cargos, digamos. No, exactamente. Y ahí te dejo a ti, Mónica, que tenés más. Claro, ¿Qué se podría hacer? Hablábamos un rato antes. Yo creo que lo primero es pensar que el tema gestión es clave, obviamente, para lograr la mayor eficiencia en el reparto de los recursos humanos y económicos. Primera cosa. Si los recursos humanos de ACE no dependen del pienso de las direcciones de salud mental, sino de las áreas específicas, dígase del jefe de X lugar, ya tenemos un problema de fragmentación de los recursos humanos y de no poder pensar en dónde ese recurso va a tener mayor eficacia y mayor llegada, porque se piensa desde otro lugar. Ahí tenemos una división en la gestión de ACE que complica. Y por otro lado, tenemos otro tema que es, no pensamos, yo insisto, en la dimensión social de los problemas, en esa clave, en clave de problemas, sino en clave de estructuras institucionales. Si yo pienso en cómo tengo que abordar este problema, pensemos, el tema, por ejemplo, de la internación de los pacientes crónicos o qué hacer con los pacientes crónicos. Yo puedo poner a discutir qué institución es la que tiene del Estado que dar mayor respuesta. Y no es el camino es qué precisan. Precisan estas cosas. ¿Cómo hacemos después para llegar a estas cosas? Para eso necesitaríamos romper chakras y eso sigue siendo complejo. Me gustaría, para terminar de darle contexto a esto, este desmantelamiento o digamos, empeoramiento de los servicios se da en un marco que hay mayor demanda, ¿o no? Sí, claro. Cada vez aparecen más patologías, muchas veces asociadas a consumos problemáticos de drogas que despiertan otras enfermedades mentales. Un poco la gente y las sociedades tienden a apoyarse cada vez más en lo que tiene que ver con la salud mental. Se incluyen muchas cosas que antes no se planteaban como enfermedades. Bueno, ahora pasan a atenderse por el sistema, en el sistema de salud. Aumenta el número de situaciones consideradas patología y eso requiere recursos. No son las situaciones graves, pero sí son las que consultan en las policlínicas. Por otro lado, sí, el tema de las adicciones es un tema que ha crecido mucho y sobrecarga el sistema. Y lo otro es un poco lo que decía recién Mónica, ¿no? Si la estructura dentro de ACE, que es el área de salud mental y poblaciones vulnerables, tuviera la potestad de organizar mejor sus recursos y no verse interferida, bueno, probablemente tendríamos más posibilidad de dar respuesta a una cosa que es una sobrecarga muy grande. Hay otro hecho que también es significativo, que se da más a nivel hospitalario, a nivel del hospital y la REO en particular, y es que el Código del Proceso Nuevo hace que los jueces puedan internar por
por orden del juez. Se llena el hospital de pacientes tratados por los jueces, los psiquiatras los ven, los manejan, les dan el alta. Y después no se van. Y después el juez tiene 3 días para decidir si se van, pero pasan meses y quedan ahí. A propósito, hubo una otras cosas acordada... porque no tienen dónde ir, en muchos casos. A propósito, una acordada, una circular de la Corte, Sí. de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, recordándole a los jueces cuál es la normativa y cómo deben proceder, porque fue un reclamo que se hizo y que por lo menos los ministros de la Suprema Corte hicieron eco con esa circular. No sé si en los hechos está funcionando. Nuestro propósito hoy no es señalar y acusar, este tiene la culpa, aquel tiene la culpa, no. O sea, simplemente es describir una situación. Sí, la Suprema Corte sacó esa circular. En los hechos, el hospital está sobrecargado y como no se pueden ingresar además pacientes en las colonias, todas las cosas que suceden terminan en el hospital y todas las carencias que suceden en la periferia van al hospital y el hospital está realmente sobrecargado y con muchas dificultades de funcionamiento. Las emergencias se atienden, los pacientes se ven, pero en situaciones de cada vez mayor complejidad que afectan a los pacientes y a los psiquiatras y a los equipos, ¿no? O sea, los psiquiatras trabajamos cada vez más en condiciones de riesgo. Sí, y... Claro. Conversaba hace poco con alguien de 33 que me decía, en 33 no hay psiquiatras. O sea, pasa que hay licencia que toma o se enferma y... Quedan sin nadie. ¿Eso es porque Montevideo está con un centralismo que está captando todo? Lo que pasa es que para tener la presencia de psiquiatras, lo lógico, lo esperado sería que se insertaran en el departamento, fueran a vivir al lugar, o por lo menos en la zona o regionalmente. Para eso hay que generar condiciones de trabajo y cargos o permitir que puedan trabajar, porque uno viene a estudiar a Montevideo, estudia, hace su vida acá, vuelve en la medida en que en que hay una oferta. Pues si yo no tengo trabajo no me voy a ir a vivir a 33. Entonces obviamente se viaja. Y el viaje en buenas implica, condiciones y continuar desarrollando. Claro. ¿No? Entonces la gente no va. Se queda acá y viaja. Y el viaje tiene todo esto. No se viaja porque se enferma, porque se rompió el ómnibus, por lo que fuera. Y no se puede trabajar bien. Claro. Y no se puede trabajar bien. Porque si yo voy una vez cada 15 días y estoy 4 horas viendo pacientes, por mejor voluntad que le ponga, no lo voy a hacer bien. Entonces, ese es un tema. Y el tema de qué hacer con los pacientes cuando salen de la internación aguda, que la tiene muchísimo el Villar-de-Bo, la tiene la situación de infancia porque ingresan al Pereira Rosell, pasan a centros o clínicas privadas o lo que sea, y cuando no están en condiciones de ir a la vida de nuevo, cuando termina el episodio agudo, no existe muchas veces a dónde ir. Porque la familia no siempre los puede sostener. Claro. Pues si yo pienso, un adolescente, 14 años, consumiendo pasta, que se va a la calle, que se pone impulsivo y violento y todo lo demás, lo ingreso, lo desintoxico y después vuelve. No tiene sentido. Todo lo que hice fue sin sentido, entonces hay que darle otro lugar. Y esos lugares faltan también. Y las familias se desbordan, es como... Bien, vamos a agradecerle mucho a Mónica Silva, a Rafael Civils. Hemos tratado en estos minutos de hablar de una situación en la atención de la salud mental. Nos han estado hablando e interiorizándonos del tema. Y bueno, seguramente en Arriba Gente continuaremos, insistiremos sobre esta situación para ver si se van encontrando por lo menos las soluciones que puedan paliar en algo esta situación. Muy amables por la presencia. Muchas gracias. Mucho gusto conocerlos. Vamos cerrando por aquí la entrevista, por favor.